y ahora nos llueve sobre mojado, se desborda un río, se inunda todo el municipio y es complicado ahorita ir a las Américas. Entonces por eso estamos tomando la decisión de ahorita de momento seguir en línea. Entonces, pues bueno, si se dan cuenta, le pedí de favor a la orientadora Isabel que les mandara un código de una página, digo, de un Classroom personal que tengo yo, para ya no atrasarnos más y para que ya puedan empezar a ir elaborando y subiendo sus actividades, ¿sí? De momento, ahorita por la contingencia, pues yo nomás he ido una sola vez al plantel, cuando me presenté y dije que iba a impartir la asignatura y ya me asignaron los grupos, pero no me han dicho cuándo me entregan mi cuenta institucional. Entonces por eso yo ya opté por agarrar una cuenta que tengo que se llama Educal y Capacitación, que es donde grabo los videos, y opté por ahí empezar a subir las tareas y las actividades y ya irnos así. Espero no haya ningún problema, y para poder conectarme también voy a utilizar otra cuenta personal, que es con la que estoy grabando y que me permite grabar y bajar los videos. A ver, espérame. Aquí está preguntando Lisbeth. Buenas tardes, profesor. Disculpe, es que por mi casa está lloviendo muy fuerte y estoy teniendo problemas. Sí, a mí también hace un rato se me fue la luz, yo lo entiendo perfectamente. Esperamos no haya problema. Vamos a tratar de echarle ganas. Son 50 minutos, ahora sí espero no pasarme del tiempo. Y pues bueno, de hecho nos conectamos 10 minutos antes, ok, está bien. Buenas tardes, buenas tardes, Oscar. A ver, sigue entrando gente. Entonces, según esto, yo, a ver, ya estoy, bueno, voy a compartir mi pantalla y quiero que veamos un video que también lo voy a subir a Classroom, que habla sobre qué es la estructura económica, bueno, socioeconómica, cuál es su importancia. Y el día de hoy vamos a hablar de los temas es muy sencillo, son 2 temas nada más. Vamos a hablar de sectores productivos, en qué consiste cada uno de los sectores productivos, y vamos a hablar de los indicadores macroeconómicos. Para esto tenemos que ubicar e identificar muy bien qué son, bueno, que la economía es una ciencia social que se encarga de administrar la escasez de los recursos, y que hay 2 tipos la economía se divide en 2 ramas, ¿no? Microeconomía y macroeconomía. Yo creo que ya les había comentado que la economía micro es la economía que da la relación entre las familias y empresas mexicanas, y ya cuando hablamos de los indicadores macro o de la economía macroeconómica, nos dice el término formal que son los grandes agregados económicos, pero son indicadores, son factores estadísticos que me permiten saber cómo va un país, ¿no? Por ejemplo, el nivel de empleo, el nivel de ingresos, el nivel de producción, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer este pequeño video y ya después empezamos la clase. Hola, bienvenidos a Estructura Socioeconómica. En este primer bloque analizaremos los aspectos teóricos de la estructura socioeconómica de México. Para arrancar este bloque, comenzaremos definiendo lo que es el conocimiento, que es la facultad del ser humano para comprender de la razón, la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. El conocimiento puede darse de manera individual o colectiva. El conocimiento colectivo son los conocimientos ya existentes dentro de la sociedad. Los seres humanos percibimos el mundo a través de los sentidos. Estos entran en nuestro cerebro y el intelecto se encarga de hacer el proceso de entendimiento dentro del cerebro. Los conocimientos colectivos influyen en nuestro proceso de entendimiento para así hacer la construcción del conocimiento. El entendimiento de la sociedad se logra gradualmente a través de la construcción de ideas y conceptos que nos permiten distinguir los distintos elementos de la realidad y sus relaciones. A continuación vamos a definir estructura socioeconómica de México. La estructura es un conjunto de partes o elementos que forman o definen un todo, unidad o sistema. Sus características son que sus elementos y relaciones tienen interdependencia,
Cada estructura puede establecer relaciones simultáneas. Sus elementos y relaciones están jerarquizados. Todos los individuos vivimos en sociedad, por lo cual nadie estamos aislados. ¿Qué es la sociedad? Es el conjunto de personas que se relacionan. La economía es la ciencia que estudia la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Ah, caray. En México se distinguen tres sectores. El primero, materias primas. Bueno, aquí me El está segundo, corriendo industria de normal, transformación. pero cualquier Y el cosa, tercero, pues yo lo subo a Classroom. Pongan atención y ahorita ya explico qué onda con base a este video servicios. y unas diapositivas. Buenas tardes, profesor. Nacional de México Sí. es de 126.014.024 personas, según los datos del INEGI de 2020. En México la sociedad se divide en clases sociales, las cuales son alta, media y baja. Cada una de estas tiene subdivisiones que son alta y baja. La clase social que más abunda en México es la baja con un 35% de su población. Y la clase que menos abunda es la clase alta con un 1%. En México podemos observar grandes tasas de corrupción y pobreza, así como injusticias en la distribución de la riqueza y la abundancia de las actividades del sector primario como son la agricultura y trabajos del campo. Dichas características ponen a México como un país subdesarrollado. La estructura socioeconómica de México nos permitirá conocer y analizar cómo está formada y cómo funciona la sociedad y la economía de México. Aun cuando la estructura supone ciertos grados de estabilidad y constancia, dentro de ella siempre va a haber cambios. Estos cambios los llamaremos cambios estructurales. Estructural es una variación de las relaciones y elementos de la estructura en grado tal que modifica su funcionamiento de manera estable. En las escuelas de pensamiento funcionalistas y positivistas, el cambio estructural es una anomalía. Estas alteraciones sociales tienden a ser superadas como consecuencia del restablecimiento de la estabilidad original. Si la estructura es incapaz de recuperar su condición previa, el cambio resultará en la desaparición del sistema. En cambio, para la escuela evolucionista y materialismo histórico, proponen que la transformación de la estructura social forma parte de la dinámica del mismo, por lo que en sus momentos más evidentes de cambio representan momentos inevitables de desarrollo. La sociedad tiende a un proceso permanente de modificaciones estructurales. Estas son fluctuaciones consecuentes de un nivel de estabilidad. Definiremos, pues, a la estructura socioeconómica como la unidad conformada por la producción, distribución y consumo, y por las relaciones que se establecen entre los seres humanos en este proceso. Para que el ser humano exista, tiene que resolver, en primer lugar, dos problemas básicos: su alimentación y su protección del medio ambiente a través de la vivienda y el vestido. La solución de estos dos problemas básicos será siempre una condición para la existencia. Podemos entonces concluir que el primer elemento a analizar y estudiar la estructura de una sociedad es la forma en cómo se logra la existencia de alimentos, vestido y vivienda, y en segundo lugar, cómo estos pueden ser accesibles a los distintos integrantes de dicha sociedad. En el proceso de producción se desarrollará la transformación de diversos objetos hasta convertirlos en productos capaces de satisfacer diversas necesidades humanas, para lo cual dispondremos de recursos de diferente índole. Por un lado tenemos las materias brutas, que son aquellos objetos de trabajo que se usan tal como se encuentran en la naturaleza. Por otro lado tenemos las materias primas, que son aquellos objetos de trabajo que ya han sufrido alguna transformación. Estos objetos de trabajo cuentan con dos características. La primera, tienen un carácter material. La segunda, permiten y auxilian a las personas a aplicar su trabajo sobre los distintos objetos. Al conjunto de los elementos que reúnen estas dos características se les llamará medios de trabajo. Dentro de los medios de trabajo podemos distinguir dos grandes grupos: los que son condición para el desarrollo del trabajo, pero no forman parte directa de esta actividad, tales como el suelo y la tierra, la electricidad, los flujos de agua, edificios, entre otros. Otro grupo son aquellos que las personas interponen directamente entre sus manos y los objetos de trabajo, tales como herramientas y maquinaria con los que se trabaja. A la totalidad de los objetos de trabajo, más los medios de trabajo, les denominaremos medios de producción. Para
finalmente a los elementos materiales necesarios para la producción, resulta indispensable la existencia de hombres y mujeres que apliquen sobre estos elementos materiales su fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo proviene de la población, sea de un país o de una región determinada. La población se divide en productiva y dependiente. La productiva es la población en edad de producir. En México, 18 años o más. La población dependiente no alcanza la edad de trabajar o ya han dejado de hacerlo. Estos dependen del resto de la población. Si de la totalidad de la población productiva quitamos a aquellas personas que se dedican a actividades no económicas, tales como el hogar o el estudio, obtendremos la población económicamente activa. Si de la población económicamente activa quitamos a las personas dispuestas a trabajar, pero que no encuentran trabajo, tendremos entonces a la población ocupada. Finalmente, es posible dividir a la población económicamente activa según su grado de calificación. En una clasificación muy simple, y considerando que la población económicamente activa representa la oferta de fuerza de trabajo, podemos dividirla en fuerza de trabajo calificada y fuerza de trabajo no calificada. En el proceso de producción, podemos observar dos grupos principales de personas, uno formado por quienes participan directamente en la elaboración de productos invirtiendo su fuerza de trabajo, es decir, los productores directos, y el otro por quienes poseen los medios de producción, en este caso los propietarios. La relación fundamental entre estas clases sociales es justamente la que se genera por sus vínculos diferenciados con los medios de producción. Este tipo de relaciones se denomina relaciones sociales de producción y son el elemento determinante del funcionamiento global de la estructura socioeconómica. Pese a la gran importancia de la estructura económica, es claro que en la sociedad existen múltiples fenómenos que se desarrollan fuera de esta y que son también importantes en el estudio de la sociedad. Entre estos tenemos las leyes, el Estado, las formas de gobierno, las relaciones políticas, las maneras de pensar, la religión, el lenguaje, las expresiones artísticas, las relaciones familiares, los valores éticos, morales y muchos otros. Funcionalmente pueden ser imaginados como un conjunto que se encuentra sentado sobre la estructura económica. Bueno, a ver, entonces, la estructura socioeconómica estudia un conjunto de elementos que forman en su totalidad un sistema de producción, un sistema de gobierno, un sistema económico, un sistema cultural, un sistema social. Entonces, por ejemplo, aquí nos está hablando la chica del video, que hay muchos elementos que entran en lo que se conoce como superestructura. ¿Qué es la superestructura? Pues todos aquellos elementos que conforman a esas relaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, les decía yo, parte de la estructura son las familias mexicanas, que son consumidoras, y las empresas mexicanas y extranjeras, que son productoras y vendedoras de una mercancía, de un producto o servicio. Porque acuérdense, como veíamos en la clase pasada, el sistema capitalista se mueve con dinero. Y la mayor finalidad del sistema capitalista es acumular dinero o acumular riqueza. ¿Y cómo voy a acumular riqueza o acumular dinero? Por medio de la producción, de la fabricación, de la distribución y el consumo de algún bien o servicio. Puede ser el gas, pueden ser las tortillas, puede ser la gasolina, pueden ser libros, pueden ser servicios públicos o privados, pueden ser alimentos, pueden ser otras actividades como entretenimiento, pueden ser actividades básicas o de primera necesidad como la siembra de granos, de frutas. Entonces ahí entra ya lo que se conoce como sectores productivos, que ahorita lo vamos a ver en una diapositiva. Pero lo que quiero que entiendan es que un sistema es un conjunto de elementos que se interrelacionan entre sí y se interrelacionan entre sí para poder cumplir una función o lograr un objetivo. Haciendo una analogía del cuerpo humano con el sistema, pues vemos que el cuerpo humano está compuesto por muchos subsistemas. El sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema reproductivo, el sistema digestivo, el sistema óseo, etcétera. Una serie de sistemas que funcionan a la perfección y se coordinan como una máquina productiva
para poder lograr algo muy importante nosotros como seres humanos, que es la homeostasis o el tener el equilibrio, ¿no? Entonces, de igual manera, en un suprasistema llamado superestructura o un sistema mayor, interactúan muchas instituciones sociales u organismos de la sociedad, y a través de estos elementos se va buscando que se respete algo llamado Estado de Derecho. México es un país con alrededor de 126 millones de mexicanos, más o menos 250,000 hermanos, hermanas que fallecieron desafortunadamente por esta pandemia de la COVID-19. Y estos mexicanos viven en un sistema político llamado democracia, en donde se supone que el pueblo elige a sus gobernantes por vía del voto libre y secreto, y le da a sus mandatarios el poder de tomar las decisiones para administrar el país, ¿no? Por ejemplo, la manera en que se administraba el país en sexenios anteriores no es la misma manera en que se administra hoy, porque hoy en día la tendencia va más al rollo de los programas sociales, del apoyo a las clases bajas, a las clases pobres, que como ustedes lo vieron, pues son la mayoría, ¿no? O sea, son las mayorías. Las mayorías viven en pobreza y algunas desafortunadamente en pobreza extrema. Y esto de la pandemia del COVID-19 que generó la pérdida de más de 1 millón de empleos, pues ¿qué creen? Que generó más pobreza entre la población. Entonces, por eso el gobierno de México está haciendo todo lo posible por mejorar los salarios, por reactivar a las empresas, por recuperar esos empleos perdidos, y está haciendo lo posible por controlar los precios de la gasolina, del gas. Y digo que está haciendo lo posible porque pues siempre hay un grupo que va a estar en contra y uno que va a estar a favor, ¿no? Este señor, un filósofo llamado Federico Hegel, nos hablaba de la dialéctica, que es el diálogo entre posturas de contrarios. Por ejemplo, los que están a favor del capitalismo, digamos que es la tesis, y los que están en contra del sistema capitalismo, pudiera ser los socialistas, son la antítesis. Entonces tenemos que sacar una síntesis o un resumen o una reflexión o una conclusión de cuáles son las ventajas del sistema capitalista y sus desventajas versus cuáles son las ventajas y desventajas del sistema socialista, ¿no? Por ejemplo, en el capitalismo existe la propiedad privada, y al existir la propiedad privada, pues tienes que pagar por todo. Si tienes dinero, puedes tener acceso a servicios. Si no tienes dinero, no tienes acceso a esos servicios o esos bienes y productos. Por eso entra el Estado en una visión socialista dentro del capitalismo, llamado capitalismo de Estado, en el cual el Estado, de alguna u otra manera, evita que las empresas abusen en la asignación de sus precios a sus bienes y servicios, y regula a través de instituciones como una Procuraduría Federal del Consumidor para que no haya especulación y las empresas no abusen y pongan precios exorbitantes a los productos, como lo que está haciendo ahorita con el rollo del gas bienestar. Está tratando de equilibrar el mercado de los gasoductos, ¿no? Con las vacunas, o sea, muchos empresarios querían que el gobierno o el Estado mexicano pudiera permitir que se vendieran las vacunas a granel, a gran escala, para que supuestamente todos tuvieran acceso, pero solamente vamos a ver lo que está pasando con las vacunas, ¿no? Y las pruebas de COVID o anti-COVID, o para descartar COVID ahorita, porque ya ahorita todo es COVID, te da una gripita, te resfrías, te da frío, te da escalofrío, te da la cabeza, ya, es COVID, vas a cualquier médico y es COVID, y tienes que hacerte la prueba. Y si tienes un servicio de salud, pues igual y te lo haces y te sale gratuito o subsidiado, pero si no, pues vas a tener que gastar en un laboratorio farmacéutico privado y te van a hacer la prueba, y la prueba pues no te va a bajar de 600, 700 pesos, que pues es una lana. Ahora imagínate que se enferman los tres miembros de tu familia, que son, si es una familia tradicional, papá, mamá, hijo, imagínate que se enferman los tres, 7 por 3, 21, pues ya son 2,100 pesos, ¿no? Eso es una lana. Y si tomamos en cuenta que la cabeza de familia o el líder de familia gana, no sé, por decir una cantidad, 5,000 pesos al mes, que se me hace mucho, porque en promedio un mexicano común, un obrero no calificado en promedio gana alrededor de 2,500 pesos al mes, lo cual es muy poco.
Por eso el gobierno de México generó una nueva política donde el salario mínimo o el ingreso mínimo debía de ser de 140 pesos diarios, dependiendo de la zona, porque se divide por zona A, B, C. Hay una zona donde está más industrializada, entonces es donde se genera más mejor pago. Hay zonas que son rurales o están alejadas un poco de la comunidad urbana, entonces ahí no se paga tanto, se paga un poco menos. Hay zonas que son zonas fronterizas, ¿no? Por ejemplo, la zona fronteriza o en los límites con Estados Unidos, en Sonora, Chihuahua, Tijuana, todos esos, Ciudad Juárez, todos esos estados o lugares de la República Mexicana, el salario mínimo está en 170 pesos, está mayor que el promedio. Entonces, todo esto que pasa en la superestructura afecta la dinámica social y la dinámica económica de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya está lloviendo otra vez y todo el mundo le tiene a las lluvias, todo el mundo le tiene miedo a las lluvias ahorita ya por la tragedia que pasó ayer. Miles, si no es que millones, no, yo creo que miles, espero no haya llegado a millones, miles de catepequenses bajo el agua, los carros flotaban, se vino una tromba, se desbordó un río allá por la por la Insurgentes, se desbordó un río que bajaba de la Sierra de Guadalupe e inundó casas y mucha gente perdió sus bienes materiales y pues ahorita siguen sacando agua y no deja de llover. El gobierno de Catepec activó un programa llamado Mixtli para poder ayudar y activar el plan de emergencia de pues desasolvar, de destapar coladeras, de juntar basura, de transportar a la gente que se quedó anegada el día de ayer por que no pudo desplazarse porque prácticamente los carros, las camionetas, las combis, el Mexibus, todo quedó colapsado ante la inundación masiva. Entonces había gente que se la jugaba así y pues iba a pie, ¿no? Y el agua llegaba a los 40, 30 metros, 30 centímetros arriba de los pies, entonces pues, sí, es una cantidad, ¿no? Incluso estaba viendo que hubo colonias donde el agua llegó hasta 1,5 metros, y dije, pues, yo mido unos 65, o sea, sí se inundó bastante feo. Entonces, bueno, ahí ya hubo un golpe a las familias mexicanas. El gobierno inmediatamente tiene que activar un plan llamado DN3, que es un plan de emergencia, sea por inundación, sea por sismo, sea por tsunami, sea por tragedias o desastres naturales, para poder generar una derrama económica, una despensa, un programa de albergue, para poder resguardar un programa de vacunas contra el tétanos o contra disentería o alguna enfermedad por haber estado anegados en aguas negras, debió de activar inmediatamente un programa que tuviera en cuenta eso. Ahora quiero que el Estado no es nada más el gobierno. Quiero que sepan, que el Estado no es nada más el gobierno. El gobierno es parte del Estado. El Estado es una tríada. El Estado está formado por pueblo, gobierno y territorio. Porque cuando se asesinaron a los estudiantes de Ayotzinapa, muchos estudiantes normalistas en el sexenio anterior decían, fue el Estado. No, espérate, es un error. Di que fue el gobierno. Porque si dices que fue el Estado, te estás llevando entre ese conjunto al pueblo y al territorio. Para que lo vayamos entendiendo, nosotros vivimos en un país de X dimensiones geográficas, con X clima, con X ideografía, con X condiciones climáticas, orográficas, que ya se los veré y los retomaremos en algunos videos que les iré adjuntando. Ahorita no tiene como que mucho caso que les explique eso, que de alguna u otra manera ya lo saben, y nada más es de que lo recuerden porque se los enseñaron en alguna asignatura llamada geografía. Si esta materia se llamara Geografía Socioeconómica de México, igual y sí, con todo gusto me doy a la tarea de explicar eso. De hecho, creo que llevan una materia que se llama Geografía, ¿no? Entonces ahí les deben de explicar la geografía nacional y la geografía universal. Yo lo que quiero que sepan es que el Estado está conformado por un territorio, que es un espacio físico. Ese territorio está habitado por un conjunto de personas, que es el pueblo, o son las familias mexicanas que habitan esos 26 millones de mexicanos que somos. Y entonces, para que ese pueblo y ese territorio puedan ser administrados, requiere de un gobierno que tiene que ser elegido por una vía democrática, que le llaman pues el voto libre y secreto, la democracia, ¿no? Mucha gente por ahí anda diciendo que fue un error
que nos sacaran a los mexicanos y mexicanas el 6 de junio a votar por nuestros diputados federales, diputados locales, gobernadores, alcaldes de la Ciudad de México, que fue un error porque eso generó mayores contagios. Pero el dilema moral o el dilema ético en el que estaba inmerso el gobierno de México era grande. Si no hubieran salido a votar, hubieran dicho, ya están instaurando una dictadura, se quieren quedar en el poder, no va a haber transición, López Obrador va a terminar, va a repetir 6 años más después de que acabe su sexenio en el 2024. Por eso no está permitiendo elecciones, porque quieren generar una dictadura como Porfirio Díaz. No, a ver, espérenme. Estamos haciendo elecciones y sí hay riesgo de pandemia, pero pónganse su cubrebocas, su gel antibacterial, su careta, traten de no, ¿cómo se llama? De no arriesgarse tanto, guardar la sana distancia en las urnas y vayan y voten y elijan a sus gobernantes para poder después exigir sus derechos y obligaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos todo el derecho de exigirle al señor Fernando Vilchis Contreras que arregle los drenajes del municipio para evitar estas situaciones. Porque sí, algo tiene que ver la basura, otro poco tiene que ver, y ahí tiene que ver la inconsciencia de la sociedad, ¿no? Pues también hay que aculturizarla, politizarla o educarla. Algo tiene que ver la gente que tira la basura y la va dejando por ahí, ¿no? Y entonces se aniega y se tapan las coladeras. Algo tiene que ver también de que pues ya somos un municipio con casi 3, 4 millones de habitantes y somos un mundo de gente, incluso hay muchas zonas irregulares donde no están regulados los terrenos legalmente. Muchos llegaron como aviadores y se quedaron ahí, construyeron una casa y ahí viven. Entonces, es mucha gente, ya es un municipio con muchos años de historia, los drenajes pues ya están colapsados, están rotos, y eso súmale que se tronó una presa. Entonces, todos esos fenómenos climatológicos, sociales, económicos, culturales, políticos, de la superestructura, se mezclaron para que se diera la desgracia de anoche, o de ayer tarde-noche, que se desbordara el río, que se inundaran las casas, que la gente perdiera sus materiales económicos, todo eso. Pero no es de ahorita, es de cada año. No sé por qué hay gobiernos que dicen que lluvias atípicas. ¿Cuál atípicas? Ya se sabe que por el calentamiento global y la huella de carbono, cada día y cada año más que venga adelante va a llover más fuerte, porque es un fenómeno climatológico, es un problema climatológico. Entonces eso se tiene que resolver de una manera paulatina, en un plan de gobierno a largo plazo que atienda estas problemáticas. Desafortunadamente no ha pasado, ¿no? O sea, sí está bien que el señor Vilchis ayer haya activado el plan Mistli y llevar hasta sus casas a la gente que quedó anegada, destapar a coladeras con Bactor, juntar a basura de lagos, de lagos, ríos, riachuelos, lagunas, presas. Está bien, pero no es suficiente, porque va a seguir pasando. Entonces, bueno, dentro de las formas de gobierno democrático, nosotros le podemos exigir a nuestros gobernantes que cumplan con sus obligaciones, pero antes tenemos que cumplir con nuestros derechos, pagar impuestos, ir a votar, respetar al ciudadano, no ser violento, no ser agresivo, llevar una relación armónica y pacífica con mi vecino. Para eso hay un comité vecinal llamado COPASI, ¿no? Entonces ahí nace la interacción social. Y entonces ahora sí ya le puedo exigir, oye gobierno, quiero agua, oye gobierno, ya no me quiero inundar, oye gobierno, arréglame las coladeras, oye gobierno, están asaltando mucho en las calles, arréglame las lámparas, oye gobierno, entonces, ¿no? Y vean cómo se va vinculando. Las leyes son normas que regulan la conducta entre la sociedad. Entonces, no sé, hay una ley general de aguas donde está prohibidísimo que se privatice el agua porque es un recurso vital. Pero gobiernos anteriores la quisieron privatizar. Hay una técnica de extracción de petróleo llamada fracking, donde se requiere de mucha agua y de más de 200 químicos que contaminan el agua y nos meten en una crisis hídrica. ¿Por qué? Pues porque ya no va a haber abasto de agua o cantidad suficiente de agua, ¿no? Las relaciones políticas también son importantes, porque si no hay un consenso en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, si no nos ponemos de acuerdo para sacar adelante los megaproyectos que van a generar el crecimiento, el desarrollo económico, la infraestructura, que van a generar la paz en el país, la disminución de la inseguridad y la delincuencia, la disminución de problemáticas como homicidios de mujeres o feminicidios,
pues es complicado, ¿no? Por eso ahorita critican mucho al gobierno de López Obrador, porque siempre le tira a la oposición, los conservadores. O sea, sí, pero eso era cuando estabas en campaña, ahorita ya eres el presidente, ubícate, tienes que llegar a acuerdos, no te vas a hacer amigo de ellos si te cae mal, pero tienes que negociar con los diferentes grupos políticos, sean de izquierda, sea derecha, llámese PRI, llámese PAN, llámese PRD, llámese Verde, llámese Morena, llámese PT, llámese Nueva Alianza, como se llame, tienes que negociar para poder atender los problemas vitales del país. Alimentación, educación, vivienda digna, cultura, servicios públicos, seguridad pública, salud pública, ¿sí? El lenguaje también es muy importante, porque por medio del lenguaje, pues nos expresamos, damos a conocer nuestras ideas. No es lo mismo que agarra y yo le meto un Facebook al presidente Vilchis de Catepec. Oiga, señor Vilches, no sea usted malito, por favor, nos estamos inundando, mande un Bactor aquí a la colonia Begonia, en las Jardines del Tepeyac, por favor, échenos la mano, ¿no? A que yo le diga, oye, mijo, de tu tal por cual, no estás haciendo nada, nos estás traicionando, eres un inútil, papá, pues menos me van a atender con ofensas. Entonces el lenguaje también es muy importante a la hora de negociar, a la hora de hacer diplomacia, a la hora de llegar a acuerdos, ¿no? El presidente Obrador, algo de lo que sí me ha gustado que ha hecho en este sexenio, es que le dijo a organismos internacionales como la OCDE, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, que ya le pararan al endeudamiento de América Latina, porque de por sí estamos en pandemia, la gente no tenía dinero, con broncas a México y América Latina le alcancen dinero para financiar las vacunas y vacunar a todo mundo, y todavía ellos cobrando deudas de años, que podrían incluso perdonar, pero pues no la van a hacer, porque acuérdense que en el sistema capitalista el enriquecimiento, la acumulación de riqueza es la máxima y es la prioridad. Si tuvieran una visión socialista, comunista o alguna otra visión dentro de los modos de producción, igual y lo tomaban en cuenta, ¿no? Las maneras de pensar también tienen mucho que ver. Ahorita, este gobierno ha dividido a México en grupos de referencia con base a su pensamiento, a los proyectos que apoyan, a su filosofía, a su ideología, ¿no? Hablamos de chairos contra fifís, incluso hay un programa de radio que se llama así, Chairos contra fifís, y hay un cuate que es tiktokero y sale en las redes, y es el chairo mayor, ¿no? Le llaman así, es un actor, comediante y todo, pero se burlan, ¿no? Por ejemplo, se burlaban de la rifa del avión presidencial, porque decían que pues ni se vendió, y dónde está la lana, y dónde está el dinero de los beneficiarios, y si realmente hubo un apoyo, ¿por qué los hospitales no están equipados? Sí, por ejemplo, yo ahorita acabo de vivir un caso muy cercano, y sí me siento un poco molesto, y sí se los quiero comentar. Tengo una esposa que tiene una hermana que es diabética, y esta hermana, para que vean los problemas estructurales de salud, sociales, y cómo aquí entra la superestructura. Entonces, resulta que se le complicó la salud y fue al doctor, fue al seguro, no la quisieron atender, que porque no tenían medicamentos, que porque no había material de curación y tenía que haber una operación de emergencia. Y al final, para no hacerles largo el cuento o la experiencia, nosotros como familia tuvimos que pagar de nuestro bolsillo, haciendo una vaquita, los estudios en clínicas privadas. Lo cual no debería de ser, porque se supone que ya hay un programa llamado Instituto Nacional de Salud y Bienestar, que se supone que equipó a todos los hospitales y centros de salud en el Estado de México. Entonces, ¿qué pasó? Hay quien no está haciendo su chamba. Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, no sé quién sea el presidente municipal de Toluca o de Islahuaca, que son las zonas donde se dio esta problemática al oriente o al sur del valle de Toluca, o Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. ¿Quién no está haciendo su trabajo? ¿Por qué los hospitales no están equipados? ¿Por qué no hay medicamentos suficientes? ¿Por qué no hay, servicios públicos suficientes de salud? ¿Por qué no hay material de curación? ¿Por qué no hay catéteres? ¿Por qué no hay sondas? ¿Por qué no hay material para operar a las personas en caso de una emergencia para salvarles la vida? ¿No? Entonces, pues hay que ver cómo se están relacionando, porque puede ser así, como AMLO es de Morena
y del Mazo del PRI, y como son partidos antagónicos, pues andan peleados y a lo mejor del Mazo por hacerle la maldad a AMLO, pues no aplico los programas de ¿cómo se llama? Prosavi, aunque lo haya firmado, pero no lo aplico. Por eso no equipo hospitales y centros de salud, nomás por darle la torre al gobierno para recuperar el poder. Bueno, allá ellos y su conciencia, pero yo solo les digo que a nosotros los ciudadanos, los mexicanos, los ciudadanos de a pie, nos valen gorro sus enemistades y partidismos y fanatismos políticos. Nosotros ya votamos, ya elegimos, ya decidimos quién gobierna, quién no, quién tiene mayoría, quién no en el Congreso. Y queremos que se pongan de acuerdo para que nos den una vida digna, nos den servicios dignos, humanos, ¿no? Por ejemplo, me decía mi esposa, mira, ¿dónde duerme mi cuñado? ¿Dónde? Pues una mendiga cubeta, ahí está esperando que lo atiendan y a ver si van a operar a su pareja o no, o sea, es algo bastante fuerte, ¿no? Entonces, por esas maneras de pensar, por esos divisionismos de que si somos oposición, de que si somos chairos, de que si somos fifís, el país se está fracturando, se está dividiendo y es bien complicado, ¿no? Porque algunos son pro AMLO y todo lo aplauden. Pero cuando llega uno que sí está a favor del señor presidente, pero ve sus errores y dice, es que aquí la está regando, ya te tildan de oposición, de prianista, de fifí, y ahí es donde pierden la brújula de que somos parte de una superestructura y que debemos de aprender a trabajar en equipo y que debemos de cerrar filas en bienestar de la nación. También puede tener que ver la superestructura con la cultura o subcultura. Vamos con el ejemplo del narcotráfico. Anteriormente se hizo una subcultura del narco. La gente escuchaba narcocorridos, se drogaba, había jóvenes y adolescentes que al no tener oportunidades de trabajo, mal llamados nini, ni estudian ni trabaja, eran carne de cañón de grupos narcotraficantes o de grupos delictivos. Esa era una subcultura del narco o los narcocorridos. Y hubo muchas películas. Por ahí hay una película llamada El Infierno que les recomiendo ver, donde van a ver toda la superestructura del crimen organizado y del gobierno y cómo el crimen Está muy padre esa película. Sí, está padre. Cómo el crimen organizado se infiltra en el gobierno y cómo al final de cuentas el gobierno queda de rodillas y hace lo que le dice los grupos delictivos, lo cual no tiene razón de ser porque se rompe el Estado de Derecho. El Estado de Derecho debe de prevalecer para que haya paz, justicia, equidad, dignidad, defensa de derechos humanos, ya no haya asesinatos, ya no haya torturas, ya no haya extorsiones, ya no haya desapariciones forzadas. Y se supone que para eso la gente, 30 millones de mexicanos votaron por este señor para que hiciera ese famoso cambio verdadero, cosa que no está pasando. Y él nada más dice, no, pues es que unos se portan mal y otros se portan bien, pero que quede en su conciencia. Sí, pero legalmente, ¿qué estás haciendo? Legalmente, ¿cómo estás sancionando el delito? Legalmente, ¿cómo estás evitando que crezca la impunidad, la corrupción, la delincuencia? O sea, porque yo ya me di cuenta, o sea, yo me puedo chutar sus libros de que a la mitad del camino y economía moral y lo que gusten y manden, pero yo ya lo vi, a mí no me engañan. Yo ya vi que no hay una buena infraestructura en el sector salud del Estado de México y me da coraje. Porque yo voté por un cambio porque quería que hubiera mejor infraestructura de México, en el Estado de México, sobre todo en el sector salud y educación, y veo que no hay, ¿sí? También hay problemas en el sector educación. Hoy en EPOEN 49 suspendimos clases también, ahí estamos yendo y aquí las autoridades y directivos dicen, seguimos en línea hasta donde aguantemos. Pues va, yo cierro filas, yo voy llegando, o sea, yo vengo aquí a colaborar, a construir, no a destruir, vengo a ver qué puedo aportar de mi experiencia, de mi conocimiento para su construcción digna y formación como estudiantes de ustedes, ¿no? Entonces yo me alineo y me apego a lo que me digan. Mi directora de 49 me dice, viene, pero vino un desastre natural como estas inundaciones y no hay infraestructura, pues a mí me toca clase hasta el jueves, ya veré si voy o no voy, ¿no? Y si mi directora de 258 me dice, aguantamos en línea porque pues por bienestar y por salvaguardar a nuestros estudiantes y ahorita aunque quisiéramos ir, pues inundó las Américas y está complicado, pues yo aguanto, ¿no? Entonces también tienen que ver las maneras de pensar, también las relaciones familiares, cómo se dan las relaciones familiares. Bueno, pero estamos en la cultura. Y ahora, ¿cómo es
Ahora ya no hay tanto la subcultura del narco. ¿Por qué? Porque ahora el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, que lo vamos a leer en algún momento para ver cómo se planea el crecimiento y desarrollo económico de un país, nos pide y nos dice, ¿sabes qué? Ahora ya no le vas a decir al mexicano joven, la mexicana joven, que no se drogue, que no se alcoholice, que no sea vicioso. Le vas a hacer la reflexión de cuáles son los daños, consecuencias, pros y contras de hacerlo o no hacerlo. Y para que ya no sean carne de cañón de grupos delictivos, vamos a crear programas de becas para que todos tengan una oportunidad de salir adelante con una vida digna y un trabajo. Vamos a crear un programa Jóvenes Construyendo el Futuro, vamos a crear un programa llamado Cultura de Paz, donde se va a evitar conductas antisociales o violentas. Entonces, pero no fue suficiente. Y a la larga se dieron cuenta que pues no era suficiente, porque el crimen organizado seguía haciendo de las suyas a diestra y siniestra. Y cambiaron la estrategia y dijeron, ok, a Peña Nieto, Enrique Calderón, a Vicente Fox no les funcionó la guerra contra el narco y los programas de detenciones escandalosas y sacar en medios al Chapo Guzmán y a los diferentes narcotraficantes o grupos delictivos, y por un lado los detenían, pero por otro lado los dejaban salir por la puerta de atrás o por un hoyo en una supuesta fuga, como pasó con el Chapo. Nosotros mejor le vamos a pegar a sus finanzas, vamos a fiscalizar cuentas bancarias, vamos a sospechar de cuentas que tengan montos muy grandes y no sean justificables. Entonces se creó una fiscalía, no me acuerdo cómo se llama, FGR, Fiscalía General de la República, con Santiago Nieto, y este señor y esa fiscalía se han encargado de buscar las cuentas ligadas a lavado de dinero, narcotráfico, de dudosa procedencia, y se tienen que comprobar, y si no se incautan las cuentas, se congelan y no se puede mover un solo peso hasta que se compruebe que es dinero limpio, lícito, no ilícito, no ilegal, que no venga de delitos, etcétera. Entonces, si hay un cambio, no tan significativo como el que hubiéramos querido, pero si hay un pequeño cambio. Roma no se hizo en un día. Es difícil cambiar en un sexenio lo que se destruyó en 30 años o 40. Está bien, pero aún así se sigue equivocando, ¿no? O sea, como que siento que se está equivocando en la estrategia de regreso a aulas, en la estrategia de salud. Y en la estrategia de vacunación, pues ahorita ya no están vacunando o ya pararon. Y aparte ahorita ya nació una nueva demanda, ya se comprobó que la COVID sí le da a niños y adolescentes. Entonces ahorita ya la sociedad, con justo derecho, ya está reclamando al gobierno, ¿sabes qué? Quiero mi vacuna para mi niño, para mi niña, para mi adolescente, si no, no sale. Y por eso dijo, va, ok, regreso voluntario. Quien aguante en redes o en línea, ok. Quien quiera regresar al aula y pueda, y siempre y cuando no enferme o tenga cierta gripa o así, porque si no se va a cuarentenar a su casa, también que aguante. Pero el regreso es voluntario, no es obligatorio, ¿no? Porque por ahí en algún momento se estaba pidiendo un documento llamado una carta de corresponsabilidad, que en algunas instituciones sí los invitaron a hacerlo y los padres de familia y estudiantes accedieron y lo firmaron. En otros lugares como que se molestaron y dijeron, no, porque van a controlar mi tiempo y ustedes no me dicen lo que hacer. Ok, está bien, no firmamos nada. Si quiere regresar a aulas presenciales, bien. Si no quiere, también se le va a seguir atendiendo a su hijo, a su estudiante, a su adolescente, ¿no? Las expresiones artísticas, la cultura, las relaciones, todo esto son distintos grados y tipos de influencia que pasan dentro de la superestructura, que son un conjunto asentado sobre la estructura económica de México, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo y ahorita ya explico las diapositivas, espero me dé tiempo. Por lo que se le denomina superestructura. Esta comparte de estas dos estructuras, la político-jurídica y la de las formas sociales de conciencia. En la primera encontramos el Estado, de principal importancia, así como las normas que derivan de él y las prácticas de poder que regulan las relaciones sociales. En el segundo ámbito de la superestructura, la estructura de las formas sociales de conciencia, encontramos un amplio universo que incluye las diversas y aún contradictorias concepciones ideológicas existentes en el conjunto de la sociedad, los valores éticos y morales resultantes de ellas, las concepciones estéticas, los conocimientos científicos, las ideas filosóficas, las condiciones religiosas, las expresiones artísticas, la cultura. La religión, se me pasó la religión. La religión es poderosa. Alguien que está en la religión tiene poder.
Y desgraciadamente este poder de la religión se vincula al poder político y ahí es donde a veces pues se abusa del poder o se cometen malas tomas de decisiones, ¿no? Por ejemplo, hubo un señor llamado, a ver si no me equivoco, Onésimo Cepeda, que era obispo de Catepec y durante mucho tiempo tuvo nexos y vínculos con el Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, específicamente con Erubiel Ávila Villegas, del PRI, que aquí en Ecatepec pues fue como que criticado porque pues dicen que saqueó las arcas y desvió lana y no acabó los proyectos que prometió y no sé, ¿no? Entonces, bueno, ese señor Onésimo Cepeda, al ver que el PRI perdió poder en el Estado de México y que Morena tuvo un gran auge y un gran crecimiento hace 3 años en la elección de 2018, porque ahorita otra vez mucha gente volvió a votar por el PRI y ya se niveló prácticamente todo el Estado de México, ya era Morena, y ahora en estas últimas elecciones del 6 de junio volvió a cambiar el mapa electoral, ya como que 50-50, 50 Morena, 50 PRI, PAN, PRD, y ya se reparten el Estado de México entre los 4 o 5 partidos políticos más importantes o con más militantes o electores. Entonces, bueno, como vio que ya no funcionó por el PRI, se creó una organización llamada Fuerza Ciudadana o algo así, y se fue a afiliar. Digo, todo mexicano, mexicana tiene derecho a libertad de asociación religiosa, política, civil. Está bien. Lo que ya no me latió fue que se postulara como candidato por Fuerza Ciudadana, porque ahí ponen entredicho una máxima. El Estado debe de ser laico, o sea, la gente que llega al poder, al gobierno, vía democrática, para tomar decisiones y administrar esta nación, o un estado, un municipio, un país, no tiene que tener vínculos con la religión o una figura católica. Entonces, ¿por qué ese señor se atrevió a lanzarse o postularse como candidato a presidente municipal de Catepec por Fuerza Ciudadana? Afortunadamente no ganó. Ajá. Entonces, bueno, también la religión tiene que ver con estas fuerzas de poder en la superestructura. De los distintos pueblos y en general todas las formas de concebir y entender el mundo de los seres humanos y sus diversas interrelaciones. La infraestructura son instalaciones operativas sobre las que se desarrollan y funcionan distintas actividades humanas. Comprenden vías y sistemas de comunicación, por ejemplo, carreteras, puertos y red telefónica, distribución de materiales y energía, red eléctrica, red de agua y drenaje, entre otros, y servicios urbanos, escuelas, hospitales, parques, etc. A ver, vamos a regresar tantito. Ok, ahí está. El gobierno de México de Obrador ahorita trae 3 o 4 o 5 megaproyectos y canceló uno que va a ser juzgado por la historia por haberlo cancelado. De hecho, yo voté en contra de ese aeropuerto de Texcoco. ¿Eh? ¿Te pasó el deseo? ¿La qué? Te puso por WhatsApp. ¿Cómo? No escuché. WhatsApp. Ok, bueno. Canceló el aeropuerto de Texcoco porque supuestamente con las lluvias, con las inundaciones, pues no era viable porque era fango, zona fangosa, no era zona firme. Entonces, por más tepetate que le echaras... Gracias por los stickers. ¿Dónde? Estos no los vi. Por más tepetate que le echaras, pues no iba a ser... Unas chinas también. No iba a ser Yo te pasé uno de cana. A ver, ¿quién está hablando? A ver, apaguen su micrófono. Se mueve. José, David, apague su micrófono, de favor. O bueno, ¿qué quiere participar? Está bien tierno. O póngalo aquí en el chat. Ya te vi la de Discord. José, David. Bueno. Al final, se canceló el de Texcoco y se hizo uno ahí por Santa Lucía, que sí lo están haciendo, ya fui. También está el Tren Maya, también están unas refinerías. Entonces, esas infraestructuras lo que busca es generar derrama económica para el país y generar fuentes de empleo, de trabajo. Y es cuestionado, ¿no? Y ahí entra lo social, porque, por ejemplo, hubo grupos indígenas que estuvieron en contra en la zona del sur, de la zona
de Yucatán, de Quintana Roo, de ahí, que estuvieron en contra del Tren Maya. Y protestaron y marcharon para que no se hiciera ese Tren Maya, porque decían que iba a acabar con las zonas de reserva ecológica, con los jaguares, la flora, la fauna. También hubo una situación en la termoeléctrica de Huesca, creo que era Cuernavaca, Morelos, que igual no estaban de acuerdo en que esa termoeléctrica siguiera construyéndose y protestaron. Y sospechosamente, el principal protestante o persona que estaba en contra, llamado Said Flores, fue asesinado días después de su protesta. Entonces ahí es donde yo digo, pues entonces, no que el país ya cambió, no que ya no hay tortura, no que ya no hay represión. Entonces es de debate, ¿no? El problema del agua y el drenaje, pues lo estamos viviendo. El problema de la infraestructura carretera también. Me acabo de enterar que ahorita con todo este rollo del aeropuerto de Santa Lucía, se va a hacer como que un nuevo Mexibus o un nuevo puente, una nueva carretera que conecte todo lo que es la zona de Zumpango con la zona de Indios Verdes por atrás, o sea, va a conectar Estado de México con Ciudad de México, y Zumpango va a conectar con un medio de transporte tipo Mexibus con Hidalgo, como que para disminuir el tiempo de traslado de transporte, ¿no? Porque eso fue lo que le criticaron mucho al aeropuerto de Santa Lucía y en Zumpango, que si de por sí Texcoco ya estaba lejos y todavía te llevas el aeropuerto a otra zona y están de polo a polo, ¿no? Yo acabo de tener la oportunidad de ir a Texcoco y a Zumpango en 2 días, un sábado y un domingo, y sí vi, o sea, están contrapuestos, están al contrario, están de polo a polo. Y sí está un poco más lejos Zumpango que Texcoco, ¿no? Pero bueno, así es esto de la infraestructura. O sea, al final acuérdense que nosotros, por ejemplo, aquí en Ecatepec, la mayoría eran terrenos de ejidos, eran zonas de cultivo, y poco a poco se fue urbanizando la zona, y ahorita pues ya hay casas, ya hay comercios, ya hay laboratorios, ya hay empresas, ya hay industrias, pero vean las consecuencias de la urbanización, ¿no? O sea, ya somos tantos, ya demandamos tantos recursos, que ya la naturaleza pues ya no aguanta, y acuérdense que todo esto era un lago, ¿no? Eran 4 lagos, Texcoco, Tacuba, Xochimilco, y había otro lago allá por Tlalpan, Tlacopan, por ahí. Entonces, pues simplemente la naturaleza está recuperando su origen, su causa, o sea, por eso nos estamos inundando. No nos gusta porque ya está nuestra casa en ese asentamiento, pero al final pues eran lagos. Entonces, por eso es importante hacer una infraestructura con inteligencia, con ingeniería de primera tecnología de punta, para poder evitar estas situaciones, ¿no? De que pasen vías de comunicación o transportes por zonas que no están habilitadas para eso, ¿no? Por ejemplo, también criticaban mucho que en la zona del aeropuerto de Santa Lucía había como que una montaña y que el avión iba a tener que hacer así como que un zigzag para no estrellarse, ¿no? Cuando se excavó en el aeropuerto de Santa Lucía, se encontraron restos de mamuts y se decidió hacer un museo del mamut como una actividad cultural. Cuando se empezó a escarbar para hacer el Tren Maya en la zona sur, se encontraron restos arqueológicos de los mayas, ¿no? Entonces, bueno, la red telefónica, la red eléctrica, la infraestructura de escuelas, los parques, los hospitales, toda esa infraestructura es importante como instalaciones operativas para el desarrollo humano y para el desarrollo de una sociedad o civilización. Red eléctrica, red de agua y drenaje, entre otros, y servicios urbanos, escuelas, hospitales, parques, etc. El estudio de la sociedad nos permite encontrar en sus procesos de cambio algunas características básicas. La primera es que el cambio es continuo. La segunda, el cambio es relativo. La tercera, el cambio puede tener efecto escalonado. La cuarta, el cambio es resultado de las contradicciones. El cambio que sufre la sociedad tiene distintos efectos en la estructura social en su conjunto, y pueden resultar más o menos duraderos en el tiempo. Considerando estos elementos, podemos hablar de 2 grandes tipos de cambio social, el coyuntural y el estructural. El término coyuntura se refiere a las circunstancias que caracterizan un momento determinado. Por
Por lo tanto, los cambios coyunturales son las variaciones temporales que tienen lugar en una estructura y que no modifican el funcionamiento de esta de manera duradera. El cambio estructural es aquel que tiene efectos duraderos, permanentes o definitivos en el funcionamiento del sistema. Puede modificar tanto los elementos que lo componen como las relaciones entre estos. Los cambios estructurales pueden tener distinta profundidad y alcance. El crecimiento económico de un país es el aumento de su producción de bienes entre un periodo determinado. Esto puede comprender un mes, un trimestre o un año. Se puede observar también que el crecimiento de una economía puede concentrarse solo en ciertos segmentos de la población, de tal forma que las condiciones de vida dentro del país en su conjunto no mejoran o incluso pueden llegar a empeorar. El concepto de desarrollo pone su principal atención en la mejoría de las condiciones de vida de la población y generalmente incluye la idea de crecimiento económico. Al utilizar este concepto en la observación de las diferentes economías entre distintos países, notamos que, en efecto, algunos satisfacen mejor que otros las necesidades de sus habitantes. El subdesarrollo será, entonces, la condición de un país de no satisfacer adecuadamente las necesidades de su pueblo. Ok, entonces somos un país con crecimiento económico, con desarrollo económico o con subdesarrollo, según lo que acaba de explicar. ¿Satisfacemos al 100% nuestras necesidades como mexicanos o mexicanas? ¿No presentamos carencias? Pues no. Hay 56 millones de mexicanos que viven en extrema pobreza y escasamente pueden tener para comer. Hoy comieron y mañana quién sabe cuándo vuelvan a comer. Entonces, pues somos un país subdesarrollado porque no alcanzamos a satisfacer al 100% nuestras necesidades y carecemos de recursos. Por eso la economía nos ayuda como ciencia social a administrar de una manera más inteligente esos recursos. Por ejemplo, ayer cayó un buen de agua y nos quejábamos de que no hay agua. La Ciudad de México tiene un proyecto llamado Tlaloc que trata de recolección de agua de lluvia y después se filtra y se potabiliza y se puede usar para tomar o se puede usar también como agua tratada para los baños, para la ropa, para la limpieza de la casa, para lavar los autos, no lo sé. Entonces eso es un proyecto llamado sustentable, donde aprovechas al 100% los recursos que tienes a la mano. Ahora, los elementos del desarrollo son los recursos humanos, los recursos naturales y el capital. La estructura de una sociedad para lograr el desarrollo exige modificar en diversos sentidos importantes elementos de dicha estructura y las relaciones existentes entre ellos. Los recursos humanos, en los términos más amplios, es el conjunto de personas y sus capacidades disponibles para una sociedad. Los recursos naturales son los elementos del medio ambiente que son utilizados o que condicionan las actividades económicas de una sociedad. El capital es el conjunto de recursos materiales o inmateriales que resultan de la producción y que a su vez se destinan a ello. A continuación trataremos las principales teorías del crecimiento económico. Se conoce como modelo clásico la primera corriente del pensamiento económico moderno, nacida en el siglo XVIII. Los principales representantes son Adam Smith y David Ricardo. En la teoría clásica, el trabajo es el origen de los bienes que las personas necesitan y, en consecuencia, de la riqueza. La capacidad de producir del trabajo aumenta en la medida en que se especializa y divide. El interés de cada individuo en obtener mayor remuneración personal lo lleva a producir aquello que los demás necesitan. Para la teoría clásica, el adecuado funcionamiento de la economía depende de que el mercado funcione libremente. Es decir, que cada quien compre y venda lo que quiera o pueda, sin estar sometido a obligaciones o limitaciones impuestas por el Estado. Esta lógica aplicaría también a la compra y venta de fuerza de trabajo. En la interpretación de la economía clásica, la consecuencia última del mayor crecimiento de la población en relación con los recursos naturales sería una situación en la que, explotados estos al máximo, dejaría de ser posible el crecimiento. Este posible aumento ha sido posteriormente... ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Estado estacionario. Ante este problema se han ido planteando diversas propuestas de interpretación y de solución. El objetivo práctico es lograr, tanto como sea posible, procesos de crecimiento continuo. David Ricardo hizo énfasis en la necesidad de impulsar el comercio exterior. Con esto se lograría una visión internacional del trabajo,
de tal forma que cada país pudiera adquirir productos de aquel que los ofreciera al precio más bajo y a su vez vendiera aquello que produjera más barato que otros. Por otro lado, el economista Robert Solow elaboró un modelo de crecimiento en el que demostró que el incremento en el capital genera el aumento de crecimiento, pero que los incrementos sucesivos generarán aumentos productivos cada vez menores, hasta llegar al estado estacionario. Uno de los fenómenos más importantes en la actualidad son los ciclos económicos. Se ha observado que tras periodos de crecimiento acelerado, este reduce su ritmo hasta llegar a detenerse y posteriormente retroceder durante varios periodos variables. Finalmente, se inicia un nuevo proceso de crecimiento. Estas 4 etapas del ciclo reciben los nombres de expansión, recesión, contracción y recuperación. El término crisis se utiliza para referirse a la etapa más pronunciada de la contracción. Podemos decir que el origen de los ciclos económicos se encuentra en que la búsqueda de las mayores ganancias de los productores estimula el aumento de la producción, bajo la simple lógica de que cuanto más se pueda vender, más dinero se obtendrá. La economía ha desarrollado una serie de mediciones para valorar distintos aspectos del crecimiento económico. En este apartado conoceremos las características más importantes de... Estos son los indicadores macroeconómicos, o sea, lo que me dice si la economía está creciendo. Hay dos cosas, la economía crece o se desarrolla. Yo prefiero que se desarrolle, porque si crece nada más aumentan los indicadores económicos, pero realmente la gente no ve mejores ingresos, mejores niveles de vida, mejores niveles de salud, mejores niveles de alimentación, mejores niveles de educación, sino simplemente crecemos a lo bruto, como lo dice Producto Interno Bruto, la suma de toda la producción del país en un año, pero realmente yo no veo mejorados mis ingresos, mis servicios de salud, mis servicios educativos, mis servicios públicos, ¿no? Estos factores. Las finanzas son la parte de la economía que estudia el uso del dinero por parte de un país, una empresa o una persona. Este incluye su obtención y la forma en que se gasta. Por otro lado, el objetivo de la formación de capital es aumentar los ingresos tras un periodo y su efecto inmediato es la postergación del consumo, entendido como gasto con fines distintos a la producción. El PIB, Producto Interno Bruto, es el valor total de los bienes y servicios producidos en un país en un periodo. El PIB es el principal indicador del tamaño de una economía y, en consecuencia, la principal medición del crecimiento de esta al compararla año con año. Existen un sinnúmero de medidas que describen distintas características de una economía. Algunos de los indicadores económicos más importantes son los siguientes. La inflación es el aumento de los precios en el tiempo. Se habla de inflación cuando el aumento es general, es decir, afecta al conjunto de los bienes y servicios y es continuo. La devaluación es la pérdida del valor de una moneda frente a monedas extranjeras. Las tasas de interés son el porcentaje de dinero que se cobra por los distintos tipos de préstamos o que se paga por los distintos tipos de ahorros. La inversión extranjera directa es la compra de bienes productivos en un país por personas o empresas de otro. La inversión extranjera directa participa en la formación de capital de un país. Con los conceptos vistos en este video podrás resolver el bloque 1 de tu guía de estudio. Hola, bienvenidos. Bien, entonces les voy a agregar a Classroom unas diapositivas o un PDF. En este PDF nos habla de, más a grandes rasgos, lo que nos explica el video, que es la macroeconomía, palabras clave, cómo se desarrolla la macroeconomía y cuáles son los indicadores macroeconómicos más importantes. Bueno, aquí nos dice que la teoría económica se divide en micro y macro, que la microeconomía estudia la relación entre familias y empresas, y la macro ya estudia a gran escala el desarrollo económico de un país, una región, el mundo, del gobierno, de las familias, de su relación con otros países o entidades. Y aquí ya nos explica cómo se genera por zona o región, cuáles son los antecedentes de la macroeconomía. Esto es historia, que es lo que nos estaba comentando la persona, y aquí están los grandes indicadores macroeconómicos y cómo se miden generalmente, ¿no? Bueno, cómo se miden todavía no lo vamos a ver, pero miren, por ejemplo, para medir la inflación se establece una política económica del manejo del dinero, ¿no? Para establecer el control del dinero se establece una política monetaria. Por ejemplo, ahorita en el gobierno de México se acaban de hacer cambios trascendentales entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que controlan entre ambas la política monetaria, es decir, cómo se administra el dinero del país, y el circulante, la política fiscal, cómo se administran los impuestos.
La política exterior, ¿cómo son las relaciones con el extranjero? Ahorita generalmente hemos tenido que tener relaciones con el extranjero para poder generar pues alianzas estratégicas para poder tener las vacunas a la mano. Y aquí explica cuál es la diferencia entre desarrollo económico y crecimiento económico. Aquí explica cuáles son los grandes organismos del capitalismo que controlan las finanzas a nivel nacional y que imponen políticas públicas desde un organismo llamado Organismo de Cooperación y Desarrollo Económico a los países subdesarrollados o con menos capacidad de compra, con menos ventaja competitiva, y generalmente en el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto se llamaron reformas estructurales, ¿sí? Reforma en telecomunicaciones, reforma educativa, reforma electoral, reforma financiera, reforma fiscal, etcétera. Este gobierno de López Obrador, por eso muchos no lo quieren o por eso muchos lo atacan y lo tildan de dictador, socialista, populista y que no sabe nada de economía, porque él está en contra de estos organismos internacionales, y él dijo que estos organismos no tienen por qué meterse en la administración del país, porque eso les quita soberanía, que el presidente, su Cámara de Diputados, de senadores, decidirán en qué programas de bienestar social invierten y en qué programas no. Entonces, pues sí se está metiendo en un problema, porque está contradiciendo la globalización en un sistema capitalista y en cierta manera está dando virajes o tintes de una economía no comunista, pero sí un capitalismo de Estado con estado de bienestar social o tintes de programas de apoyo social, ¿no? Y ustedes lo están viendo, les dan su beca, bueno, ahorita no sé si ya les depositaron o no, pero les daban su beca, a los adultos mayores les daban una pensión, a los jóvenes les daban un programa de primer empleo llamado Jóvenes Construyendo el Futuro, a los agricultores les daban un programa de Sembrando Vida que les daba recursos, precios de garantía para poder sembrar sus parcelas, que durante mucho tiempo el campo estuvo tirado y no lo atendían, porque ahorita que veamos los 3 sectores productivos de la economía, generalmente se le daba atención al sector servicios, no tanto al campo. Ahí sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si le das inversión o le das dinero al campo, pues va a haber frutas, maíz, frijol, semillas que podamos comer y podamos tener una alimentación más saludable, ¿no? Esta es la directora del Fondo Monetario Internacional, este es el director del Banco Mundial y este es el director del Banco Interamericano de Desarrollo, y así, ¿no? Los organismos. Ok, ya para concluir, hay 3 grandes sectores económicos en México, que es el sector primario, secundario y terciario, o más técnicamente el sector que se encarga de la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura o agropecuario, el sector industrial, que es el que se encarga de la fabricación, producción, transformación de materias primas, y hay 2 tipos, industria extractiva, como es la industria petrolera, la industria del gas, y en industria de la transformación, que transforma materias primas en productos terminados, y por último es el sector servicios. La mayoría de las empresas, la mayoría de los gobiernos anteriores que antecedieron a López Obrador le daban prioridad al sector servicios, pero sector servicio privado. Estaban privatizando la salud, la educación, estaban privatizando las playas, estaban privatizando los bosques y querían hacer negocio con todo, ¿no? En su política neoliberal. Ahorita este señor está tratando de revertir todo eso, por eso dice que ya se acabó la larga, oscura noche neoliberal, pero le está costando, se está encontrando con contradicciones, se está encontrando con retos, se está encontrando con traiciones y se está encontrando con incongruencias. Y no ha sido fácil estos 3 años de gobierno, por un lado porque le ha faltado habilidad para negociar con la clase empresarial, le ha faltado habilidad para negociar con la oposición o los que no están a favor de su programa político, económico, social de gobierno, pero en lugar de agarrar y sentarse y establecer un plan estratégico inteligente para negociar y llegar a acuerdo y al final implementar sus programas con consenso, incluso de sus enemigos, su oposición o gente que no está a favor de su programa político, no, nada más les dice opositores, fifís, no quieren el cambio, no son pueblo verdadero y bueno, no son pueblo sabio, y se la avienta en discursos en la mañanera que ya prácticamente, pues, ya no es un informe formal, ya no es un informe serio, ya no es un informe profesional y se ha convertido en algo
que ya no es como que un derecho del pueblo mexicano de estar informado, sino ya es como un show. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, aquí se detallan los sectores financieros, los sectores bancarios, ¿no? Entonces, en lo que ya para cerrar, en lo que sí estoy de acuerdo es que qué bueno que se le invierta al campo, qué bueno que se le invierta a la agricultura, a la pesca, a los bosques, a la silvicultura, al cultivo de aves, al cultivo de abejas, porque eso pues nos va a dar productos de primera necesidad, como tortilla, miel, pollo, cárnicos, y ya no se le invierta tanto en servicios. De hecho, él pues no quería un aeropuerto. Él iba por la cancelación de Texcoco y punto, se acabó. Pero lo empezaron a presionar desde la gente que no estaba de acuerdo con ellos, y pues ni modo, tuvo que aguantarse y decir, ok, está bien, sí es necesario un aeropuerto, pero aquí no se puede, porque es una fangosa, se inunda, jamás va a ser tierra firme, no va a servir, vamos a buscar una zona alternativa. Y lo más fácil que se le hizo fue llevárselo al otro lado, a Zumpango. Y sí está generando empleos. O sea, yo he andado por ahí y sí hay muchos obreritos, incluso hay una zona donde te tardas casi media hora en brincar el charco. ¿Por qué? Porque se está haciendo un puente que va a conectar con Indios Verdes. Y bueno, hasta aquí mi clase del día de hoy, antes de que digan que ya acabó y se me desesperen. ¿Alguna duda, alguna pregunta, comentario sobre esto? ¿Sí quedó claro o ya los confundí más o está complejo? ¿Cómo ven? ¿Sí vamos bien o no? ¿Dudas? Oscar, Clarisa, Uriel, Carlos, José David, Luis Antonio. Todo bien, profe. Ok, bueno, entonces ya tienen una tarea asignada en Classroom. Veo que se conectaron, veo que se agregaron como 20. No sean malitos, por ahí avísenle a los demás compañeros, porque veo que son como 45 en total del grupo, para que se agreguen. Ahí voy a estar subiendo los videos, las tareas, las actividades. Hasta la fecha no me han mandado un calendario de exámenes. Espero ya me lo manden pues en estos días, ¿no? Voy a agarrar como referencia las fechas de exámenes de mi otro plantel, que son por ahí del 20. Entonces yo creo por ahí del 20 ya estaríamos cerrando este primer parcial con sus actividades para que las tengan en tiempo y forma. Y aunque diga la tarea extemporánea, ustedes súbanla. Todo lo que nos solicitó en Classroom es para el primer bloque. Bueno, es como fecha tentativa. Si lo entregan el viernes o sábado no hay bronca. El chiste es que lo entreguen y lo hagan bien. Acuérdense que Classroom me pide una fecha tentativa. Sí, está bien, Carlos, ya acabé. Bueno, pues si no hay duda, muchas gracias por haberse conectado. Está muy bien, cuídense mucho, tápense bien, hay cambios de temperatura, sigue lloviendo, esto está feo, pero pues ni modo, aquí nos tocó vivir y hay que echarle para adelante, no hay de otra. Hasta luego, cuídense mucho, que estén. Mande Clarisa. ¿No va a pasar lista o algo así? De veras, falta la lista. Espérenme. Es que con eso de que se me mojó. Espérenme, voy por ello. ¿Qué grupo son? ¿503 o 502? 503. ¿Tres? ¿Sí le sirvió la que le mandé, profe, no? Voy. Maestro, ¿va a pasar lista? Ya voy. Aquí está por ahí. Es como les digo que se me mojó la carpeta. No le imprimí. Espérenme, déjenla busco. ¿Cuántos se conectaron? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ok, espérenme.
Ya dejé de compartir pantalla, ¿verdad? Espérenme, déjenla busco. Es que se me traba como tengo un buen de datos, se me traba luego la computadora. Sí, no, así miren, lo que me interesa es que suban sus tareas, más que nada. O sea, y al final, pues como estoy grabando las clases, pues ahí queda la evidencia de que sí están asistiendo, ¿no? No le encuentro esto. Ay. Entonces ya nos podemos salir. ¿Mandé? Ya nos podemos salir. Sí, porque ya se me trabó esto. Gracias, profe. Sí, cuídense. Buenas tardes, profe. Va, cuídense. Hasta siempre. Bye, bye. Hasta luego, maestro. Bye, bye. ¿Qué trabó esto? Hasta luego, profesor. Bye, cuídense. Ay, ¿dónde está? Se me trabó. ¿Se cerró? ¿O qué text? ¿Dónde está?